Hola, buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Juan Gabriel Juárez Bravo y el día de hoy en máquinas de combustión interna vamos a ver tipos de cámaras de combustión. Entonces, la cámara de combustión es el lugar donde se quema el combustible. Nosotros vamos a tener dos variantes. Una de combustible de gasolina que se puede convertir a gas o puede ser metanol, pero el motor va a ser igual. Y aquí nosotros, en este caso, vamos a tener un inyector, que en este caso sería una inflamación por diésel. Y el combustible alternativo sería un biodiesel. Entonces, tiene varios diseños, pues obviamente la cámara de combustión en base al propósito de cada motor, al combustible que se utiliza y la tecnología que lo quema. Entonces, nosotros aquí estamos poniendo una cámara de combustión en la cual va a generarse una pulverización de combustible y gracias a alguna turbulencia que precaliente el aire, pues se genera una cierta explosión. En este caso, nosotros tenemos una inflamación por detonación. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros vamos a tener el combustible mezclado con aire y después se introduce una chispa por medio de una bujía. Entonces vamos a ver las pequeñas diferencias. Entonces vámonos más montándonos a la historia, un motor que le llaman cabeza plana. Entonces nosotros vemos que en el diseño nosotros tenemos no hay cabeza ahí, porque la cabeza normalmente estamos acostumbrados a verla sobre los pistones y es la que nos va a alojar las válvulas. Entonces dentro de este mismo motor nuestro árbol de levas se encuentra en el bloque, nuestro cigüeñal nuevamente está en el bloque y hay una cierta distribución por engranaje, entonces en el cual solamente es una tapa donde se genera la cámara de combustión. Entonces ese tipo de cámara de combustión le conocen o se le conoce como cámara de alta turbulencia. Entonces nosotros tenemos que el puerto de admisión, se abre la válvula, pasa por una cierta curva en la cual pues se genera un torbellino, una turbulencia al momento de que nosotros tenemos la fase de admisión. En la fase de compresión, pues nuestro pistón está con la cara plana, aquí en la tapa, y llega nuevamente a la cámara de explosión, que es donde se va a la bujía. Entonces estamos hablando de que pues no tengo muy bien el dato, pero esos motores son del 43, del 53. Era la tecnología que había en esos momentos. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos todo en el mismo bloque. Y hasta donde yo sé, el motor es de 8 cilindros y prácticamente los dos conductos, los conductos de agua, los dos, porque aquí yo tengo para unos 4 cilindros y del otro lado tengo los otros 4. Los dos motores no se cruzan. ¿Por qué? Porque hasta donde yo sé, estos motores llevan una bomba de agua por bloque. O se hace una bomba de agua para estos 4 cilindros y una bomba de agua para los otros 4. Ahora sí que así lo recuerdo aquella vez que le metí mano a uno de esos. La más común, la cámara de combustión más común es la cámara hemisférica, la cual posee un suficiente espacio para diferentes tipos de válvulas, tanto de admisión como de escape, como una grande de escape, dos pequeñas de admisión o dos pequeñas de escape, dos pequeñas de admisión, dependiendo la configuración que sea, si es 12 válvulas, si es 20 válvulas o si es de 16 válvulas. Aquí una de las características es que la bujía se coloca en el centro, lo cual hace que al momento de que llegue el punto de inflamación, pues el combustible sea quemado, pues sin restricciones,
o sea que lo queme más rápido y más parejo. Entonces nuestra cámara de combustión se vería de esta manera. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí cabe mencionar que esa cámara de combustión de cuña ya tiene tiempo que en su momento fue muy buena, pero ahorita pues ya no es tan eficiente en cuestión de a la quema de combustible. Entonces esa cámara de combustión de cuña lo que hace generar es una explosión, la cual hace ciertos remolinos al momento de que llega la inflamación, pues estos van inflamando la mezcla, haciendo que pues nuevamente nuestro pistón baje, pero esa se genera una cierta turbulencia. Al momento de que el pistón va hacia arriba, ¿verdad?, en fase de admisión, después sigue compresión. Dice, cuando el pistón comprime la mezcla a las zonas más estrechas, ¿cuáles zonas? Estas meras. Porque aquí yo veo que está todavía parte de la cara plana de la cabeza con el pistón, y aquí hay otra parte estrecha. ¿Sí? Allí es donde se genera una turbulencia, la cual hace que mi mezcla aire-combustible pues sea nuevamente mejor mezclada. No es que vaya a meter más, simplemente se va a mezclar mejor. Entonces, al momento de que ya se genera la explosión y la expulsión, o sea, las fases de escape de la combustión, genera un enfriamiento de la cámara de combustión. Aquí nosotros estamos teniendo una temperatura, en la mayoría de todas las cámaras de combustión estamos teniendo una temperatura de más o menos unos 1500 grados centígrados. Y eso estamos hablando de motores stock o motores convencionales. Si el motor ya está modificado, si el motor es de performance, si el motor ya viene modificado de fábrica, entonces va a llevarse más temperatura. Va a elevarse la temperatura más. ¿Sale? Entonces, esta es la cámara de combustión de cuña. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, esta es la cámara de combustión de tina o de bañera, la cual es una de las más recomendables para cuando se utiliza una buena modificación, pero siempre y cuando sea de aspiración natural. Entonces aquí le llaman tina porque es una tina invertida, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos las tinas que van hacia abajo, por eso es invertida. Y aquí dice, puesto que las válvulas se colocan en una sola hilera, el mecanismo de activación es más simple. ¿Cuál mecanismo? El que va a abrir las válvulas. ¿Por qué? Porque puede ser de un tren valvular directo o un tren valvular indirecto, más sin embargo es una sola fila, es una sola hilera. No estamos hablando de que va a llevar dos, va a llevar tres balancines porque lleva tres válvulas. Entonces no, o sea, estamos hablando de simplemente 8 válvulas, si es en el dado caso de 4 cilindros, 2 válvulas por pistón. Entonces aquí dice, tiene la forma de una cuña de una tina invertida con las válvulas en la parte inferior de la misma. Recuerden que es invertida y por eso aquí las válvulas están hacia arriba. ¿Sale? Aquí cabe mencionar ese pequeño dato. Dice, la forma alargada y ovalada de la tina controla la turbulencia excesiva. Esta es a lo que se refiere ovalada. Es un óvalo, pero obviamente es alargado por la posición de digamos, salida de la curva a la salida de la curva. Por eso está diciendo alargada. Entonces, pasemos a la que sigue. Aquí nosotros vamos a tener que es una
cámara de combustión excavada en la cabeza de pistón. No estamos hablando de pistones cóncavos, convexos y esas cosas, no, ese es otro tema. Aquí nosotros estamos teniendo que nuestra cabeza de cilindros es completamente plana. Nuestro pistón tiene un cierto pico, una cierta corona, en la cual, aquí está representado, aquí está el pistón, en la cual ese va a generar una mayor turbulencia para generar un precalentamiento del aire. Nosotros vamos a tener este tipo de pistones solo en motores de diésel. Es más utilizado en motores diésel que en los motores a gasolina. Encuentra pistones con excavación a la cámara de combustión para generar una mayor eficiencia volumétrica cuando son sobrealimentados. ¿Qué quiere decirme eso? Entonces, de que gracias al turbo, porque estamos hablando de las cosas cuando salen de fábrica. Entonces, si es de diésel, va a tener un turbo que va a compensar. ¿Qué va a compensar? La eficiencia volumétrica. ¿Qué quiere decir eso? De que el volumen de aquí va a compensarse porque el vacío que se genere no va a ser suficiente para llenar el cilindro de aire. Por lo tanto, se tiene un turbo en el cual va a generar esa entrada del aire para que el motor tenga la potencia diseñada, o sea, la que va a tener. No va a meter más potencia. O sea, no es un turbo sobrealimentador para darme mayor potencia. No es un turbo que me va a sobrealimentar, pero para compensar el vacío que no me genera un motor de diésel. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos aquí que nosotros tenemos el inyector, por lo tanto, el inyector va a pulverizar el diésel y gracias a la alta temperatura de mi aire generada por esa cámara de combustión en pistón y la alta presión me va a generar una inflamación de combustible, me va a generar la explosión. Pero aquí eso es para un motor que tenga una inyección directa. Por este otro lado tengo nuevamente el diferente, mi cámara de combustión, y aquí está mi bujía, que en este caso es la calefactora, bujía de calefacción, y mi inyector. El inyector va a generar una pulverización en esta pequeña precámara que está conectada a este resaque de mi pistón. ¿Qué es lo que me va a hacer ahí? La inyección es indirecta. El diésel va a generar una pulverización, la cual va a chocar en la bujía calefactora, bujía de incandescencia, se va a generar la explosión y va a llegar aquí a la cámara de combustión y después de allí me va a empujar mi pistón hacia abajo. Entonces, esta cámara de combustión o este motor de inyección indirecta, pues no tiene el mismo diseño de resaque. Más sin embargo, esa cámara de combustión en mi excavada en pistón se cataloga como que sí la tiene. Tendrá diferente diseño en cuestión de turbulencia. ¿Para qué aquí tenemos la turbulencia? Para precalentar el aire. Entonces es algo complejo, pero pues igual nos demos a la tarea de una asesoría y pues desarmar un motor de diésel para que ustedes vean cómo viene siendo la cabeza, en donde se tiene un pequeño desgaste o cámara de turbulencia en la cual no se ve a simple vista, pero si nosotros vemos con un micrómetro de carátula, sí hay una cierta profundidad considerable. Y aparte, pues el mismo pistón, pues que se viera dónde está la excavación de la cámara de combustión. Entonces, pasemos a la actividad.
Aquí lo que vamos a hacer, lo que ustedes van a hacer es realizar un ensayo donde se identifique el motor, ¿sí? De dónde se utiliza la cámara hemisférica o dónde se utilice la cámara de combustión de bañera, ¿eh? Y la cámara de combustión de cuña. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Van a realizar un ensayo, ok. Y van a hacer un pequeño como reporte en el cual la cámara de combustión se localiza en el motor tal, de la marca tal, ¿sí? Ese motor fue utilizado de tal año a tal año. Se identifica porque la bujía está en tal parte, ¿sí? Por ejemplo, si fuera hemisférica, ese motor se encuentra ubicado, lo utiliza en un Tsuru o lo utiliza un Honda. Puede tener puede tener un tren valvular directo o puede tener un tren valvular indirecto. Puede tener un alojamiento de 16 válvulas o puede tener un alojamiento de 20 válvulas, o sea, todo. Pero díganme qué motor es. Si van a decir que es de Honda, bueno, ¿qué motor es? ¿Cómo se llama la familia de ese motor? Por ejemplo, si aquí yo voy a hablar de la cámara de combustión y yo digo que esa, a mi investigación, ese motor se localiza en el 225 de Chrysler, bueno, entonces, ¿qué vehículos lo utilizan? ¿De qué año salió? Y pues obviamente un cierto reporte de el funcionamiento y diseño de ese motor. ¿Sale? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto a la actividad, igual con sobre la clase, pero pues estamos en comunicación con el grupo de WhatsApp. Recuerden que los trabajos se tienen que entregar. Si tienen alguna duda o pregunta, pues con toda confianza, ¿va? En tiempo y en forma. Entonces, hasta la próxima. Bye.